Bienvenido, Braulio, al Push de la Mañana y a compartir este ratito con la gente de Noticel. Gracias, Denise. Yo estoy encantado de estar aquí. Qué bueno, yo también de que estés con nosotros, Braulio. Están pasando muchas cosas en Puerto Rico. Tú no has parado nunca de trabajar aquí. Estás Amén. trabajando en medio de la pandemia. Amén. Gracias al Señor y continúas con tus proyectos. Pero yo quiero empezar desde el principio de ti. De Braulio chiquito. ¿Cómo le decían a Braulio chiquito? Vallincito. Vallincito. Sí, porque papi era Vallín o Bayo. Y después de unos cuantos años de intenso research, yo llegué a la conclusión de que el Bayo salió de cuando papi trataba de pronunciar su nombre, Braulio, y era Bayo, y se quedó Bayo. Era Bayo, Vallín, y cuando nací yo, Vallincito. Pero ya, pues, después de adulto, pues me dicen igual Bayo o Vallín. Y Braulio es uno de 3 hijos. Yo soy uno de 4 hijos. Yo soy el mayor, me sigue Zulma, después Carlos, y Jorge. Y Jorge, que también fue actor. También en un momento fue actor, hizo varios proyectos, luego se casó y fue a buscar futuro como actor en la costa oeste de los Estados Unidos, California. Y pues se le hizo bastante... Es que ya estaba casado, tenía 2 hijos, y eso es una aventura que... de verdad que es bien sacrificada. Y mientras menos ataduras tú tengas, más te puedes mover. Claro. ¿Dónde te criaste tú? Pues mira, yo me crié nada más y nada menos que en la urbanización Los Ángeles, en Carolina, frente al aeropuerto. Y en la calle Crisantemo, en 3 casas, la WM5, WM9 y WM11. ¿Cómo que en 3 casas? Te explico. La primera casa que papi y mami se mudaron, cuando cuando yo nací, llegué de bebé hasta unos cuantos años, fue la WM5, en la extensión Los Ángeles, porque Los Ángeles después creció de la extensión Los Ángeles, que cuando la Valdoriotti no era un expreso, pues tú después del aeropuerto, la primera luz a la derecha, ahí habían 2 puestos de gasolina y entrabas por esa calle, que era la Avenida de las Flores, y llegabas derechito a mi casa. Luego de ahí nos mudamos a Cupey, a El Cerezal, y ahí yo pues fui a otras escuelas allá y luego regresamos a Los Ángeles, a la WM9 y después a la WM11, y ahí fue los mejores recuerdos de mi infancia son de Los Ángeles. De verdad ¿Y estudiaste dónde? ¡Wow! Esa es bien buena pregunta. ¿Estudiaste en un montón de escuelas? Sí, esa es una bien buena pregunta porque ayer estábamos hablando sobre eso. Yo hice mi kindergarten en una escuela que está en Punta Las Marías, que existió en una época y no duró mucho. Se llama San Juan School, no St. John, San Juan School. Kindergarten. Luego el primer grado fue en el Colegio de Hostos, en Cupey, o Río Piedras, ¿verdad? Donde estaba la Interamericana al lado. Que de hecho, luego que cerrara el Colegio de Hostos, muchos de esos, gran mayoría de los estudiantes migraron al Colegio El Pilar. Y yo estudié por ejemplo, con varios compañeros en primer grado en Hostos, Cordelia González, Abdiel Colbert. Luego de ahí me mudo otra vez a Los Ángeles y me llevan a Santa Gema, que es en Vistamar. Y entonces, después de Santa Gema, abre el Colegio de la Piedad, que quedaba más cerca. Era un colegio con unas proyecciones un poco más modernas de educación, y parece que le fue muy atractivo a mis padres. Aparte que era de los padres redentoristas, que son los que habían casado a papi y mami. Y entonces ahí estuve en el Colegio La Piedad. Luego, cuando papi se va a Perú, en el año 68, nosotros nos vamos un poco después, y estuve en el Perú 2 años estudiando en un colegio laico, no católico, de varones. Eso fue como que, what? Pero
Una Fue experiencia. parte de la experiencia, sí. Yo creo que eso es parte de una experiencia que uno debe vivir, ¿verdad? Interesante. 2 años, el colegio, la escuela San Marcos. Colegio San Marcos, creo que era así. Esto fue en Lima. En Lima, Miraflores. Y luego cuando regresamos, después de México, que papi tuvo su accidente, regresamos a Puerto Rico, a establecernos en Puerto Rico, yo entré en el Colegio San Antonio en Río Piedras, desde 8º grado, y ahí me gradué. Por fin. Por fin. Por fin, de un mismo sitio. O sea, yo veo a mis compañeros de San Antonio con los que yo me graduó y se hablan de cuando, ¿te acuerdas de la maestra en primer grado y esto? Y yo no puedo tener esos recuerdos porque la maestra mía en primer grado era en otro lado. Cuéntame, o sea, me ha resumido ahí tu experiencia, Académica. tus años académicos, los primeros, pero tú viviste en un entorno donde obviamente tu papá era un ídolo, prácticamente. Sí. ¿Cómo fue ese crecimiento con una persona como tu papá? Era maravilloso porque era un héroe. Lo sé. En mi casa era un héroe. O sea, papi era más grande que grande, como decía Nita en la canción. Yo veía a papi y yo veía este hombre inmenso que yo nunca iba a poder alcanzar, no solamente en la estatura, sino en las cosas que había logrado. Y entonces se ganaba que si el yunque de oro, que si el agua ibaná, que si el cordero, que si esto, se ganaba todos los premios. Y era como que, wow, ese es mi papá. ¿Sabes? Y entonces cuando vino la novela, La mujer de aquella noche, que todo el mundo la recuerda como Renzo el Gitano, Claro pero el que título original es La mujer de aquella noche. Esa fue una historia que rompió récord en Puerto Rico y paralizaba. Por ejemplo, se daba a la 1:30 y tú ibas a los shopping centers y tenían la parte de los televisores, estaba todo el mundo parado frente al televisor viendo la novela y él no se vendía un producto en esa media hora. Y ese héroe, ese gitano, llegaba todas las noches a mi casa. Y además que papi era un tipazo, jugaba softball y lo jugaba bien, jugaba baloncesto, lo jugaba bien. Era un atleta, tenía buenas amistades, jugaba un dominó tremendo. O sea, era un all around. Y eso hacía a uno sentirse bien orgulloso. Y a pesar de su fama y de sus viajes y de su, ¿verdad? De su carrera, era un padre bien presente. Siempre, siempre. Y bien humilde. Nunca vi a papi, por decirte cosas Yo soy Braulio sencillas. Castillo. No. Parado frente a un espejo mirándose por 15 minutos a ver si se veía bien o no, o decir, yo soy Braulio Castillo, papi nunca le dijo no a nada, papi saludaba a todo el mundo, veía, por ejemplo, esto es una anécdota que nos pasó en el Gran Café, o el que es el Buen Café ahora en Arecibo. Salimos de allí un día que estábamos almorzando, creo que íbamos de camino a Isabela o algo así, y papi salió y vio una señora que estaba vendiendo unos billetes y le dijo, ¿y cuánto te queda ahí? Digo, bueno, como son 100 y pico de pesos. Le digo, toma, vete para tu casa. ¿Sabes? Era para que se fuera para su casa. Ese tipo de persona desprendida, que obviamente al yo entrar en esta profesión y moverme en los mismos espacios que él se movió, como por ejemplo Telemundo, pues reconfirman todo lo que yo había aprendido y había visto de él. O sea, decía que era un buen compañero, tipo solidario, defendía, no le gustaba el abuso, o sea, sacaba la cara por la gente. Y papi siempre fue así, una persona, y por eso lo quisieron tanto. De verdad que sí. Esa crianza obviamente fue con tu mamá, que todavía vive. ¿Cómo fue cuando eras pequeño? ¿Qué específica? Esa experiencia de papá, actor, famoso, Pues mira, viaje, mudanzas a Perú, viajes a México. Muy normal, porque mi madre es la roca de la casa. Bien. Y mi madre fue la que jugó la ficha extraordinariamente bien. Ella, en ningún momento yo la vi a ella como viendo a su pareja más arriba de ella. No, al lado de ella. Y papi también decía, la mujer tiene que caminar al lado del hombre, no al frente ni atrás. Bastante de avanzada para esa Bastante época. de avanzada para esa época, pero
esa es mi referencia, ese es mi marco de referencia. Nunca vi el machismo en mi casa, nunca vi a mi padre ni siquiera subir la voz. Nos la subía a nosotros cuando nos regañaba, pero con mami, jamás. Nunca discutieron. Mami era extraordinaria, una mujer muy amorosa que ha sido toda la vida, pero también muy, muy disciplinada. Y cuando tenía que decirnos algo, decía, y no había peor cosa que el pellizco de aquí en esta parte, en esta telita blandita que uno tiene aquí, cuando te cogían así, se dale para el cuarto, pero el dale para el cuarto era que te llevaban con tu pellizco para el cuarto. Te acompañaba el pellizco. Te acompañaba el pellizco, ya mami, ya, iba ya, ok, yo no lo hago más. Y era como este martirio. Pero a mí fue extraordinaria, era un extraordinario equipo, porque ellos nunca discutieron. Entonces, estaban bien claras los roles, ¿sabes? El disciplinario final, cuando la cosa excedía lo normal, era papi, y ya cuando tú te enfrentabas a papi, eran otros 20 pesos. Ya era con un poquito de temor, porque, ¿sabes? Sabía que podía venir algo por ahí. Pero al contrario, yo le agradezco a la vida tener unos padres así, muy bien, que me disciplinaron y me hicieron entender qué está bien, qué está mal y cómo uno se conduce y se comporta. Lamentablemente hoy en día yo he tratado de hacer el mismo ejemplo y creo que lo he logrado, pero me he visto en momentos siendo complacente, tú sabes. Sí. ¿Sabes? Y no puede ser. Sí. Te graduaste del Colegio San Antonio. San Antonio. En Río Piedras, ¿y ya sabías lo que querías estudiar? Pues mira, vamos a decir que sí, entre comillas, porque yo salgo del Colegio San Antonio de Río Piedras, entro en estudios generales en la Universidad de Puerto Rico, y en estudios generales es que digo, y a mí siempre me gustó la medicina. Y de hecho, al día de hoy tengo muy buenos amigos médicos y me siento a hablar con ellos y porque me interesa y aprendo y un montón de cosas. A mí, el tema de la medicina siempre me ha encantado. Y entonces apliqué para entrar en ciencias naturales, para hacer un bachillerato en biología con miras de estudiar medicina. Y me iba bien, menos en las clases de cálculo o precálculo. Que yo dije, pero esto no es, yo no voy a necesitar estos números. Yo creía que era más básico, yo creía que era más práctico, más teórico, ¿sabes? Yo tenía una ilusión que se hace uno del médico y estas cosas. Pero obviamente son requisitos que hay que cumplir para poder llegar y de esa manera diezmar, ¿verdad? Y maximizar la calidad del egresado, porque tú sabes, claro, no todo el mundo puede ser médico. Así es que ahí decidí que no iba a seguir la carrera de medicina y entonces me fui a comunicaciones. Y dije, bueno, pues yo puedo ser comunicador. Yo creo que ¿Copuqueño? ¿Ah? ¿Eres copuqueño? ¿Cómo qué? ¿Copuqueño? ¿De Copu? No. No, ni existía. No. Sí, pues, Copu sí, pero lo que pasa es que no terminé ahí tampoco. Porque me fui ahí, entonces estudiando comunicaciones, un amigo me llama para que lo visite en una estación de radio, él es disc jockey y me dice, tú podrías hacer esto muy bien, porque ya nosotros teníamos un negocito de hacer disco parties. Llevábamos las bocinas y los platos y a las casas, antes que viniera toda esta cosa tecnológica ahora, pero antes llevábamos la bocina tuya, de tu equipo, la montábamos en el carro que pensaba que se acabó, el plato tuyo con el mixer que compramos, tú sabes, era toda una talla. Y después te llegabas a la casa y volvías a poner, ¿sabes? Eso era otros 20 pesos. Y teníamos ese guisito que lo hacíamos entre los dos. Y él me dijo, mira, si a ti te gusta esto. Y hice una prueba y me cogieron y empecé como disc jockey en una emisora de radio en Río Piedras, en el Darlington, que se llamaba La Nueva Ola, que era cuando la música disco estaba pegada. Y eso a mí me apasionó. De hecho, mi primera pasión dentro de las comunicaciones es la radio. Y yo perseguí la radio, seguí haciendo radio mientras estaba estudiando.
Y en una entrevista que me hicieron, porque ya el nombre sonaba, Braulio Castillo hijo, que si esto y lo otro, bueno, soy el hijo de Braulio Castillo. Entrevista a Bea, TV Guía, algo así. Me preguntaron que si me gustaría actuar. Y yo dije, sí, a mí yo lo pruebo. ¿Qué año es esto, Braulio? ¿Ah? ¿Qué año es esto? Esto estamos hablando exactamente del año 1978. Okay. Yo tenía 20 años. Bien. Y Mirna Casas y Yossi Pérez, que en paz descanse Yossi, las cofundadoras de Producciones Cisne, leyeron la entrevista y me llamaron para que yo fuera a hacer una audición. Y eso fue bien importante en mi transición porque al pedirme hacer una audición, estaban viendo si tenía el grado o el talento para hacer el papel, no porque me llamara Braulio Castillo y me iban a dar el papel. Y eso para mí fue bien importante porque yo tenía bien debajo, under the skin, como dicen, que sí, a mí me encantaba actuar porque yo lo hice desde pequeño en mi casa, me vestía, me maquillaba con los maquillajes de mami, vestía a mis hermanos, les ponía barrigas para hacerles almohadas, para hacerles barrigas, de todo. En la escuela, en la high school hicimos obritas y me lo disfruté muchísimo. Y ahí fue donde, cuando me invitaron, me dieron el papel y cuando en noviembre de 1978 el telón sube en el Teatro Tapia para la obra Filumena Marturano o Amor a la Italiana, una obra que se llevó al cine con Marcello Mastroianni y Sofía Loren, que tuvo mucho éxito. Yossi Pérez, José Raimundi eran los protagonistas y los tres hijos que no se sabían si eran o no real de ella eran José Expósito, Roberto Vigoró y este servidor. Wow. Y cuando yo entré a escena, yo dije, a esto fue lo que yo vine, porque todas las mariposas que uno siente antes de entrar se fueron y yo me sentí como pez en el agua. Yo dije, esto es, qué sensación más extraordinaria. ¿Te vio tu papá actuar ahí? Sí, yo creo que sí, sí. En esa y en otra que continuó. Eso fue en noviembre y en enero hice otra que... era una producción de Manuel Fernández Corrines Maíto, La balada de los tres inocentes. José Luis Marrero, Chavito Marrero, Yoyo Boing, Mirna de Casenave, ¿quién más estaba ahí? Ernesto Concepción Padre, que en paz descanse, Valevarí, ¿quién más estaba? Yo estaba... pero fue una comedia deliciosa, deliciosa. Elenco. ¿Ah? Tremendo elenco. Sí, sí, y Maíto era de los mejores productores en ese momento. Espectacular, la escenografía, todo. O sea que educación formal en actuación recibiste finalmente. Sí, definitivo, porque cuando yo entro al departamento de drama, yo estoy un semestre en el departamento de drama, el primer semestre del 79, que es el segundo semestre del año escolar 78-79, de enero a mayo. Ahí empiezo mi clase con el maestro de ensaya, movimiento, todas las clases que uno, historia del teatro, etcétera, etcétera. Y ahí el deseo que yo tenía era tanto y tanto y tanto que yo estaba haciendo radio a la misma vez que estudiaba en CACU 105. Y en el verano del 79, lo recuerdo muy bien porque cuando viajé cumplí 21 años, en ese verano, papi y mami me dicen, si a ti te gusta de verdad esto, tu padrino, que vive en Danbury, Connecticut, te puede recibir, ahí hay una universidad, y va viendo, sin ningún plan trazado. Y yo dije, pues mira, vamos. Y me lancé, dejé todo,
me fui a Danbury, Connecticut, conseguí trabajo en mantenimiento en un hospital, trabajaba los sábados y los domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, estudiaba de lunes a viernes, había un departamento de comunicaciones que tenían Speech and Theater, ¿verdad? Un programa de teatro, ahí aprendí muchísimo, se hizo teatro musical, pero estando ahí, yo tenía muchos amigos en Boston y yo fui a visitarlos, ¿verdad? Como para Thanksgiving, el break de Thanksgiving, Sí. el relajo de, ay, vamos a ver a los panas, Sí, vamos a vacilar. Llegué a la ciudad de Boston y jamás voy a olvidar cuando yo me bajé de la guagua que me llevó, yo empecé a caminar por aquella ciudad y yo todo lo que veía eran jóvenes. Jóvenes. Yo decía, pero esto es Shangri-La, estudiantes, ¿sabes? ¿Qué es esto? Esto es el paraíso de los estudiantes. Y ya regresé a Danbury, Connecticut con esa experiencia y una compañera me dice, ahí en Boston hay una excelente universidad de actuación que se llama Emerson College. Y empecé a indagar, a investigar, no había internet ni nada de eso, eso era buscando en recortes, buscando en información, o escribías, te enviaban panfletos de información, etcétera, etcétera. Me ayudó una maestra de actuación que tenía en Boston a preparar mi monólogo y fui y audicioné para entrar en Emerson y me aceptaron. Y entonces me fui de Connecticut a Massachusetts, o sea, de Emory a Boston, y allí terminé haciendo mis últimos 2 años de bachillerato y mi diploma de graduación es de Emerson College, donde estudié, ¿sabes? Continué estudiando formalmente actuación, movimiento, historia, Shakespeare, teatro musical, otra clase que es espectacular, que era, creo que era lingüística, speech and theater, o sea, cómo pronunciar los sonidos, aprender una lengua nueva, porque yo estaba aprendiendo una lengua nueva y saber que tú puedes decir picture y picture, y son dos cosas distintas. Claro. Uno es el que lanza y el otro es el jarro. Entonces, ahí me alimenté muchísimo. Tuve la experiencia de hacer muy buenos trabajos allí, muy buenas producciones. Y me siento bien orgulloso de la educación que recibí allí, de verdad que sí. Antes de graduarte, trabajaste en mantenimiento, me dijiste. ¿Sabes? Y trabajaste en otras cosas interesantes también. Trabajé en mantenimiento. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacías? Pues limpiando los pisos, los baños, el ala geriátrica, que ya tú sabes cómo es la cosa. Había un accidente, se derramó algo, allí íbamos nosotros. Trabajé también de guardia de seguridad. Recuerdo que en ese hospital que yo estaba trabajando de guardia de seguridad era en el 1980 y eran las Olimpiadas, Winter Olympics, y el equipo de los Estados Unidos le ganó a Rusia y yo me disparé, yo me gocé el juego completo en un área de cuidados intensivos, pero como estaban todos, tú sabes, sedados y eso, y yo aquí, yo con mi escoba. Trabajé también en un auto part, repartiendo piezas de auto en el verano del 80. Luego ahí me mudo a Boston. En Boston trabajé en el hospital, Boston City Hospital. A ese me encantó porque ese me conectó otra vez con la cuestión de la medicina. Y yo trabajaba como secretario de piso en un pool que era flotante. O sea, éramos como 8 o 10 que cuando la secretaria de piso, que es la secretaria, es una persona bien importante, porque esa es la secretaria que mantiene los récords médicos y pone los laboratorios y mantiene todo en orden para que cuando el médico lo vea, ¿sabes? Tiene que ser bien responsable. Pues cuando faltaba alguien nos llamaba y decía, mira, me falta uno en cirugía, me falta uno en pediatría, me falta uno en intensive care, cuidado intensivo. O sea, yo vi todo. Yo vi todo. Incluso la unidad que más me impresionó fue la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Cuando tú ves un niño bebé recién nacido que les buscan y le encuentran una vena para ponerle una línea IV. ¡Qué milagro! El milagro de la ciencia. O sea,
¿sabes? Yo tuve esa oportunidad. Y pues nada, trabajé en eso. Terminé trabajando en restaurantes, que me encantó, porque ahí también, después de trabajar en el hospital, después que me gradué, conseguí un trabajo en un restaurante. Yo estaba buscando un tipo de trabajo donde pudiera generar un poquito más de dinero y efectivamente conseguí un trabajo en un buen restaurante y generaba más dinero que lo que generé cuando vine aquí a trabajar por primera vez. O sea, yo después de graduarme en el 82 cogí un año para mí y de trabajo y para disfrutármelo, porque yo me tardé 6 años para mi bachillerato por todos los cambios que hice de una facultad a la otra. Así que ya yo estaba cansado de estudiar. Yo dije, no, yo voy a disfrutarme de este año. Y la pasé muy bien, me quedé en Boston y viajé por todo el Northeast. Hice cosas bien chéveres, de verdad que no me arrepiento. Y luego pues regresé a Puerto Rico en el 83 y ahí pues comenzó la transición a las novelas. ¿Cuál fue tu primera novela? Coralito. Imagínate tú. Con Zuli Díaz y Salvador Pineda. ¿Cómo olvidarlo? Coralito, donde me dieron el personaje de Gregory, que era el villano. Pero imagínate, yo era el villano y yo pesaba 180 libras, 175 libras mojado. Acabado de llegar de Boston y Salvador Pineda era un armario. Sí, era grande. Entonces, yo era el villano. Yo me acuerdo que hasta tuvimos una escena de una pelea en la playa y el famoso Tigre Pérez, que era luchador, era el que hacía los stunts y coordinaba las peleas. Y de alguna manera yo lo tumbé o cayó al piso y yo salí corriendo. Esa era el clase de Y esa villana. es una de las novelas más famosas de Puerto Rico al sol de hoy. Sí, esa y Tanairi. Sí, y en ambas estuviste tú. Sí. Tanairi fue la novela que me dio la oportunidad de que vieran mi trabajo a profundidad. Porque yo había hecho, después de Gregory, yo había hecho en otras novelas como Milly, De qué color es el amor, Apartamento soltera, había hecho papeles como, pues, del elenco, no era protagónico, pero buenos papeles, pero pues el porciento que estabas en cámara o las escenas que tenías por capítulo eran mínimas, comparados con los protagónicos, ¿no? Los personajes más. Tanairi fue la novela que a mí me dio la oportunidad de crear un personaje tan y tan odioso que yo me lo disfruté. ¿Y por qué siempre te tocaba el odioso y malo? Pues mira, cuando fui bueno, no siempre, porque después protagonicé las novelas con Mili Avilés y Giselle. Y ahí eres una dulzura. Claro, pero y después volví a ser malo y a mí me das el bono del malo, yo cojo el malo. A mí me encanta. Ángel del Cerro, que era el productor, me ofrece ese personaje y me dice, este es el villano de la historia. Y yo le dije, joven, no muy maduro, yo tendría, ¿qué yo tendría para ese entonces? A ver, 28 años, 27 años, por ahí. Y yo le digo, pero el malo don Ángel, yo pensé que me iba a ofrecer, yo reclamando, o sea, te están dando un papelazo. Sí, y él me dice, fíjate Braulio, esos son los mejores papeles, pero la gente nunca los quiere hacer. Cuando me dijo eso, yo le dije, pues yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer ese papel y voy a tratar de ser el mejor malo posible. Y me lo disfruté tanto y tanto que a mí la gente me cogía ganas en la calle y a mí me dieron carterazos. ¡Te estás portando mal! Sí, la señora. Sí. ¿Y te tradujeron en un montón de idiomas? Eso no lo sabía. Sí. Eso, hay escenas de Tanairi que te las voy a conseguir hasta en japonés. ¿En japonés? En japonés. Pues yo tengo que oír eso. Sí, así que tengo que buscarte hablando japonés. Y a Bon Mari Méndez. Increíble. Gladys Rodríguez, ¿quién es para ti? Oh, wow. Gladys Rodríguez es un ser de luz. Y una mujer muy especial
que significa mucho en mi vida porque primeramente cuando yo vivía esa fantasía de todas las tardes pararme frente al televisor y ver la novela de la 1:30, que era La mujer de aquella noche, alias Renzo el Gitano. Yo veía este sol de mujer y yo me enamoré de belleza y obviamente de su actuación tan sutil y tan genuina y tan extraordinaria. Y hacía una pareja con mi padre espectacular porque los dos eran bellos, o sea, sí. Estamos hablando de dos, tú sabes, wow. Y por eso es que la gente se queda así. Sí, sí. ¿Verdad? Y después yo seguí su carrera, todas las cosas que hizo. Después la vemos en Los García haciendo otra cosa completamente distinta al trabajo dramático, una comedia tan chévere. Y entonces Dios me da la oportunidad de hacer un trabajo con ella 2 veces, en 2 ocasiones, 2 trabajos. Primeramente, cuando Ángela Meyer y Camil Carrión tenían Meca Producciones, que en Tele 11, tenían Ellas al Mediodía. Dentro de ese proyecto de Ellas al Mediodía había un segmento que se llamaba La Pequeña Gran Novela. Y esa pequeña gran novela duraba 15 minutos, pero era una producción completa. O sea, la inversión para 15 minutos era la misma inversión por 1 hora, porque tenías que comprar el vestuario, tenías que tener un decorado. O sea, que salía lo mismo. O sea, es más, salía más caro, porque si hubiese usado ese decorado para hacer una novela de 1 hora, pues se va diluyendo esa inversión, ¿verdad? Porque vas a capitalizar más. Pero Ángela y Camil querían que no muriera el género de la novela. Y entonces hicieron una novela que se llamaba El Regreso del Gitano. Y ese Regreso del Gitano aludía a la figura del gitano, claro, que fue mi padre, y el Regreso del Gitano era el hijo del gitano que regresaba, y quien hacía de mi madre, Gladys Rodríguez. Y luego, años después, muchos años después, tuvimos la oportunidad de trabajar en posiblemente una de las obras más hermosas que yo he tenido la oportunidad de hacer. Conversaciones con mamá, en el Centro de Bellas Artes. Gladys y yo, solos. Una pieza extraordinaria. Y trabajar con Gladys Rodríguez es una dulzura. Una dulzura. ¿Por qué dejamos de producir novelas? Mira, Denise, podemos hacer otro capítulo de esta entrevista y hablar solo de eso. Pero en resumidas cuentas, yo te voy a decir exactamente por qué dejamos de hacer novelas. Dejamos de hacer novelas porque nunca pensamos en nuestras producciones como una industria. Pensamos en nuestras producciones como un elemento para hacer dinero y seguir sacando dinero y vender más pautas comerciales. Después de todo, una vez Joe Ramos nos dijo a nosotros, y yo recuerdo las palabras que decía, la televisión es un negocio para vender. Los programas son el vehículo para conseguir la venta. La televisión no se inventó para hacer programas. No fue al revés. Se inventó para hacer dinero. Diferente a otros países que consideraron eso una industria y la exportaron y fueron mejorando la calidad competitivamente con los países alrededor, pues siempre estuvieron al nivel de los otros países. Nosotros en Puerto Rico teníamos muy buenas novelas en los 60, cuando empezamos a hacer las novelas, 50, 60. La época de oro fueron los 60. Pero esas novelas, ese dinero que se sacaba, ese retorno, pues en vez de utilizarse para volver a producir una mejor calidad de novela, se utilizó, no sé para qué, o para llenar arcas, o para complacer a la empresa de que estaba haciendo más dinero, y nunca se pensó en una industria. Y realmente no tenemos que ser un país grande como México, ni tener un país. Puerto Rico tenía los mejores estudios en Latinoamérica y posiblemente al día de hoy en los estudios de Telemundo. Avanzados, pero años luz a su momento, porque don Ángel Ramos tenía esa visión de avanzada. Y esas novelas se pudieron seguir haciendo, mejorando la calidad de las escenografías, mejorando las luces.
fueron muchos elementos, y llegó el momento donde pues las novelas mexicanas que producían no sé cuántas al año porque tenían más estudios, pues las vendían y sacaban un dinero brutal internacionalmente, y pues entonces cuando la sacaban internacionalmente, cuando la iban a vender, pues el capítulo que originalmente te costaba 15, 20, 25 mil dólares, cuando lo hiciste, pues lo vendían en los mercados internacionales en 2.000, 2.500 dólares el capítulo. Pues Telemundo y los canales del país dijeron, pero ¿para qué yo voy a gastar 20 mil dólares en un capítulo si yo puedo comprar una lata? Televisa se lo tragó. Televisa, Televisa en ese momento se tragó a todo el mundo, y fueron muchos años, y después vino Colombia, Venezuela en un momento también. Sí. Pero nosotros pudimos seguir haciendo cosas y pudimos, pero nunca hubo alguien a la cabeza de producción que dijera, tenemos que salvar esta industria porque tenemos buenos actores, tenemos buenos libretos, tenemos buen equipo técnico, tenemos buenas facilidades, no podemos quedarnos haciendo lo mismo. Y eso fue. Y también, obviamente, pues, las historias, ¿no? Aquí no se promovió que se cultivara el talento del escritor, ¿no? Casi todos los libretos venían de afuera, o eran o novelas cubanas que venían, o venezolanas que se adaptaban a Puerto Rico. No se le daba oportunidad aquí a... No había una Delia Fiallo. ¿Ah? No había una Delia Fiallo en Puerto Rico. No había una Delia Fiallo en Puerto Rico. Había un Jacobo Morales que, Claro. que escribió, pero no sé, de momento la gente... No sé, yo creo que también nosotros como que no le dimos oportunidad a identificarnos con nuestros productos. Sin embargo, se consumía un montón porque las novelas se veían que se acabó. Sí, sí, sí. Fíjate, la novela Tanairí fue una novela que se hizo pensando y se escribió aquí en Puerto Rico. Ahí don Ángel de Cerro metió la mano y metió Tabaré Pérez las manos en esa novela. Y todo documentado con la historia de Puerto Rico. Eso fue una novela que se hizo con un amor para llevar a cabo una época de Puerto Rico importantísima, para ilustrarla, ¿no? Y tú ves el resultado. Sí. Y Sí, si sí, tuviéramos más historias como esa. Que ha permanecido a través de los Si tuviéramos más historias como esa, porque todas las historias nuestras siempre han sido exitosas, no solamente en la televisión, en el cine. Que también has hecho. Sí. ¿Qué te gusta más? Hiciste novela, has hecho teatro, sigues haciendo cine. ¿Qué te gusta más? Mira, el teatro siempre va a ser la pasión del escenario en vivo. Y no hay nada como eso, nada que lo supere. Es otra adrenalina. Una adrenalina, esa es la adrenalina. Luego de eso, yo te diría que el cine, porque el cine es el séptimo arte y es una cosa bien cuidadosa. La pantalla es grande, tus gestos tienen que ser más medidos. Y tú tienes que estudiar ese personaje mucho más porque tú nunca grabas en orden cronológico. Claro. Entonces tú de pronto grabas el final de la película y tienes que saber qué te hizo llegar allá para que recojas y empieces a hacer lo primero. O sea, requiere un poco más de trabajo minucioso y concentración por parte del actor para llevar a cabo para a rendir tu trabajo, ¿no? Y que eso no se note la costura. La televisión la extraño porque extraño mucho la faena diaria del trabajo, de esa disciplina de levantarse, ir a ensayar, grabar, por la noche a descansar, estudiar libretos, porque al otro día tengo, ¿sabes? Esa disciplina y esa rutina la extraño mucho porque eso también ha ayudado mucho a la memoria, ayuda mucho, la mente siempre se mantenía mucho más ágil. Aprender tú estabas aprendiendo libretos de novela, aunque tenías el apuntador, pero te tenías que aprender porque no era para, eso era una ayuda para decirte si se te olvidaba algo, no era para que tú te pitaras lo mismo que decían. Había algunas personas que sí, había algunos autores que sí, tú sabías que lo que estaba era repitiendo lo que le estaban diciendo porque no había ninguna emoción en la cara. Pero mientras tú estás enérgicamente y constantemente educando y alimentando y adiestrando el cerebro, pues la mente, ¿no? Pues te convierte más ágil. Cuando te tocaba aprenderte una obra de teatro,
Y en medio de toda esa carrera, fuiste padre 3 veces. Cuéntame de tus hijos. Wow. La emoción de tener el primer hijo es una emoción que no sé, es difícil describirla, es la cosa más hermosa. Yo estuve en el parto, fue en un momento donde no habían tantas restricciones y yo estuve presente, era una cesárea, yo estuve presente, yo filmé cuando se podían, porque después se formaron revoluciones que ya prohibieron y por demandas y cosas. Esto fue hace 30 años. 29 exactamente, 29 y medio, porque fue en febrero 26, febrero 26 del 1992. Febrero 21 del 95 fue Damián. Braulio fue febrero 21 del 92. Y fue una cosa impresionante. Cuando lo sacan, se lo ponen a la mamá. El color del cordón umbilical es un color que yo no he visto en la naturaleza. Era como si fuera un azul plomo neón, como vida. A mí me llamó mucho la atención. Yo no había visto eso. Y cuando yo veo eso, tú lo sabes que por ahí está conectada la vida. De la madre al hijo. Fue una experiencia extraordinaria. De verdad que sí. Fue cesárea. Sin embargo, el médico que la atendió a Soco, que es la mamá de los nenes, Socorro, Soco, cariñosamente le decimos, le dijo, cuando salió en cinta, dijo, debes esperar para salir en cinta por lo menos 2 años. Y fueron 3, porque como si tuviéramos un timer, cada uno se lleva 3 años de diferencia. El segundo embarazo, el médico le dijo, tú lo vas a tener natural. Y ella se empezó a tomar unas pastillas naturales, de raíces y cosas que una amiga de ella que paría y los escupía, como vulgarmente uno dice, ¿verdad? Pues se le dio las pastillas a Soco y le fue muy bien en el parto, igual con Fabiana. Fabiana es la chiquita. La princesa de papá. La princesa de papá. Con Braulio, Damián y Fabiana. Braulio es sargento. Braulio sargento en el Air Force. Te acaban de notificar. Acaban de notificar eso y estamos más que contentos. Le acaban de notificar que está en la lista. Me dijo este fin de semana pasado que él estuvo que él, no sé cuántos miles, 100, 200, 300, 400, no sé qué aplicaron, solamente iban a escoger 15,000. Y ayer me llamó para decirme, papi, me escogieron en esa lista de 15,000. Ahora el proceso es cuán arriba, cuán abajo está en la lista para que lo asciendan. Y puede ser tan cerca como un mes o como tan lejano como en 6, 7 meses. Pero ya está en el platoon de sargento. ¿Qué hace Damián? Damián se graduó de producción de eventos de la Universidad de Full Sail en Orlando. Vive en Orlando. Ahora mismo está buscando trabajo dentro del ambiente de las producciones. Estaba las cosas moviéndose muy bien, pero ahora sabemos que la Florida otra vez está bajo alerta roja de COVID, porque es que no aprende el gobernador, DeSantis. ¿Sabes? Yo creo que no vive nadie en el penthouse. Un poco terco. Sí, muy terco ¿sabe? Es hijo de Trump. Es una cosa increíble. Y tiene al Estado así nuevamente, entonces pues las cosas están un poquito más restringidas. Mientras tanto él tiene su trabajo, un restaurante y hace Uber Eats y le va a lo más bien. O sea, viven en una casa amplia, 4 comparten la casa. Uno de sus compañeros, o el que ha sido su compañero de siempre, es el hijo de Cordelia, uno de los hijos de Cordelia, ¿sí? José, que es
un ser humano extraordinario y yo cuando fui ahora para su graduación en el mes de mayo pudimos compartir, ellos dos se llevan muy bien. Y Fabiana se graduó este año con un bachillerato en psicología y francés de NYU y está trabajando en la oficina del fiscal general en la ciudad de Nueva York. Wow. A Fabiana el COVID también le afectó sus planes. Recuerdo que Sí, estaba en París. Estaba en París. En un intercambio, ¿verdad? Eso es correcto. Estudiantil, cuando atacó el COVID, te la tuviste que traer para Yo acá. me la tuve que traer para acá y fue bien triste porque ese era su sueño, ¿verdad? Ella estaba estudiando francés, se había ido en enero, febrero, marzo, llevaba 2 meses solamente. Todavía faltaba abril, mayo. Y fue triste y fue bien estrésico porque recuerdo que ya nosotros estábamos tanteando la cuestión de que el COVID se estaba subiendo y era una cosa. Yo estaba en una actividad un miércoles y esa misma noche el presidente Trump dijo que el viernes a las 12 de la noche cerraba las fronteras y nadie podía entrar a los Estados Unidos. Y yo tuve que hacer malabares para buscar cómo montar a Fabián en un avión para salir de París y logramos a través de una muy buena amiga, que le tengo que dar crédito, a Aidita Fournier, que nos logró a través de su agencia de viajes lograr conseguirnos una salida de París, creo que era París, Barcelona, San Juan, algo así. Y obviamente pues ella publicó una foto saliendo de París en el avión con una lágrima Estaba bajándole llorando, y esa foto a mí me partió el corazón. Pero en la vida siempre hay otras oportunidades y yo estoy seguro que ella regresará y cuando regrese a París regresará en grande. Muy bien, muy bien. Braulio, después de eso hubo episodios en tu vida, ¿verdad? Duros, Marisol Calero. Marisol Calero, Miraida Chávez. Wow. Tu nueva separación. Eso fue todo como que de cantazo. Sí, fue Cuéntame. todo de cantazo y todo terminó en una depresión. Sí. Cuéntame de ese periodo. Bueno, pues te tengo que decir que todo comenzó, yo te diría que para el verano del 2019 ya se perfilaban las cosas un poco difíciles en el mercado, en el ambiente artístico. Recuerdo que en ese verano yo estaba haciendo la película Hierbabuena y mi mente no paraba de pensar en qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Yo acababa de hacer un proyecto teatral con Aidita Bayona como productora que se llamó En Pelota. Buenísimo trabajo en el Teatro Luis Vigoró en Santurce. Trabajo que disfrutamos muchísimo, que pudo continuar por mucho más tiempo allí, pero las razones por las cuales pues nunca sabremos. Las funciones que hicimos estaban todas llenas y de verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y ahí hablando con Aidita, le digo, Aidita, vamos a sentarnos un día, vamos a hablar, vamos a crear algo. Y empezamos con una idea de una cosa y después fue tomando idea de otra cosa. Y entonces ahí abordamos, yo le digo, perdón, yo le digo a Aidita, yo creo que la persona idónea para presentarle esto, para que nos dé la mano, porque se lo presentamos a distintos canales, pero no nos hicieron caso. Fuimos a donde Ivonne Class. Claro. Ivonne Class, pues obviamente, mi amiga y productora de muchos años, con quien yo trabajé, no tan solo en las obras de teatro, sino en las fiestas de la calle San Sebastián, mientras ella la produjo por muchos años. Nos sentamos con ella en la oficina, le gustó la idea, dijo, déjame verla porque creo que en Mega TV están buscando contenido y para hacerte un cuento corto, ahí se dio. Y eso fue en el 2019. Pero estamos como productores. Sí.
Y, tú sabes, tenemos que sacar al frente los gastos de producción antes de que nosotros veamos un centavo, ¿verdad? Así es que fue bien duro. Esos primeros meses ya venían trabajándose ciertas cosas a nivel íntimo con la pareja, de descontentos en ciertos aspectos. Y cuando vino la pandemia fue como la estocada. Estoy diciendo que el programa empezó en septiembre del 2019 y en marzo del 2020 ya teníamos la pandemia encima, el lockdown. Y yo estaba terminando de hacer una película y yo estaba de terminar una película y después de eso vino el lockdown y fue como que, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a mermar los ahorros, empezamos a tratar de hacer cosas distintas, que si un programa en las redes que se llamaba Los Dinosaurios de las Redes, con Junior Álvarez y Carlos Esteban Fonseca. Yo venía ya sintiéndome bastante down, agobiado. Vino la ruptura con la pareja. Eso emocionalmente me destruyó. Luego, esto fue para el 1 de julio del 2020, ya yo estaba fuera de casa de mi expareja. Y el 20 de agosto, cuando esto salga es el 28, ¿verdad? Hace 8 días atrás, el 20 de agosto, se cumplió un año del accidente de Marisol. Y eso fue devastador para mí porque somos un equipo, ¿no? Y decía, wow, qué triste. Luego de eso, pues comencé a sentirme cada vez para atrás. Y empecé a caer en ese hueco, en esa vorágine que te lleva sin tú darte cuenta. Por eso es bien importante, y esto lo podemos hablar en otra ocasión también, que se hable abiertamente del tema de uno de los problemas más grandes que tiene el país, que es la salud mental. Porque no se habla. O sea, el elefante en la sala y nadie quiere hablar de eso. Y ahí fue para atrás, hasta que un día 3 ángeles que llegaron a mi vida para quedarse y están ahí, aunque una de ellas físicamente no está, pero están ahí en mi espíritu y en mi corazón. Mi hermana Zulma, mi ex esposa, la madre de mis hijos Soco, y Miraida Chávez, me hicieron como una especie de intervention, pero súper cool. O sea, mira, vete para acá, tomamos algo y hablamos. Y me dijeron, porque ya yo le había dicho a Miraida, yo creo que yo necesito ayuda. Ya yo había levantado yo solo no puedo hacer esto. Y Miraida me dijo, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Y entonces ahí hablamos y entonces ese día me dijeron, pues vámonos. Yo dije, ¿para dónde? Vámonos, ya todo está arreglado. Ya hablamos con el psiquiatra, ya se llamó allí, te van a esperar, vas a entrar por un sitio que no entra todo el mundo. Y yo les decía, pero denme un break para pensar. Les digo, no. ¿Para qué? Si cada día va a ser peor. Y tú mismo has reconocido. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos. La mejor decisión que he tomado en mi vida y la mejor decisión que tomaron por mí y que me ayudaron. Y eso fue en septiembre. En octubre ya yo tuve 10 días recluido en el Panamericano. Me dieron las herramientas. Yo lo necesitaba. Necesitaba desconectarme porque estaba tan agobiado y para mí eso fue una bendición. Me dieron las herramientas, aprendí a identificar, ¿verdad? Y a poner prioridades. Y tan pronto salí, que no es tan fácil, porque allí no te dan un switch y tú sales nuevo, no, sino que tú tienes que poner en práctica lo que aprendes
Y tienes que con ese mismo malestar que sientes, luchar y saber que si tú no pones de tu parte, vas a seguir para atrás. Vas a volver a caer también. Vas a volver a caer, exacto. Y eso fue difícil al principio, pero fui tomando prioridades y cumpliendo con esas prioridades. Tengo que hacer esto, que hace tiempo que no tenía que hacer, no hacer esto, Y llegó de pronto un ángel, otro ángel, que se llama Max Solís, un entrenador físico personal, entrenador personal. ¿Ese es el responsable de los videitos? No, eres responsable de la pompeadera que yo tengo en los videos y Muy de que bien. yo me sienta así hoy. Porque él me llamó y me dijo, Braulio, tú no te puedes quedar encerrado en cuatro paredes. Él es el compañero de una chica, Katy, que había bailado con nosotros en el cuerpo de baile de Mamma Mía, de la obra musical que hicimos. Y me dijo, yo me pongo a tu disposición, pero tienes que venir al gimnasio. Okay. ¿Cuándo vienes? Déjame ver. Bueno, no pasó ni una semana. Dije, ¿cuándo nos vemos? Ese día marcó el principio de mi vida, de mi próxima vida, vamos a decir, de mi renacer. Porque ahora eso para mí es una religión, es parte de mi práctica diaria y por más mal que yo me sienta, aunque yo ya me haya desvelado, que no haya dormido bien, a las 6:30 de la mañana suena ese despertador, o si estoy despierto, sé que me tengo que levantar, hago unos ejercicios de estiramiento, ya voy despertando y cuando salgo de la cama, ya vamos para adelante. Y eso es bien necesario. Y gracias a todo eso, ¿verdad? Pude echar para adelante y me siento muy bien y fortalecido. Pero había un capítulo que faltaba Cuéntame. pasar en mi vida. Y fue el deceso de Miraida Chávez, ese proceso. Miraida fue y es mi hermana de toda la vida. Era la persona que yo llamaba casi todos los días, mi confidente, la que sabía todo. Yo sabía lo de ella. A ver. Éramos hermanos. Y cuando nos dio la noticia de que le habían recaído. encontrado cáncer en varias partes, fue bien fuerte, pero en ese momento teníamos mucha esperanza, como ella teníamos como lo que teníamos como referencia era que ella ya había tenido, pero lo había vencido y ella estaba muy positiva, voy para adelante, pero lamentablemente ya estaba en varias partes y la prognosis no era la mejor. Y bueno, pues pasó el proceso, estuvimos ahí, el core, el grupo cercano con ella en todo momento y vimos todo el proceso que fue bastante doloroso para nosotros ver, no, yo imagino para ella, pero ella siempre con una actitud, nunca la vi quejarse, estoica y fuerte, como ella lo era, una mujer fuerte, valiente. Te decía, yo estoy lista, yo he vivido una vida plena, yo no tengo nada que recriminar, yo estoy lista para lo que pase. Y eso nos dio una cátedra a nosotros. Luego que Miraida fallece, yo estoy hablando con mi hermana y me dice, cuando yo le cuento que las tres personas que yo voy a agradecer siempre son tú, a mi hermana, le decía tú, Soco y Miraida, Zulma me dice, ¿y tú no crees que Miraida te estaba preparando para cuando llegara a la otra parte? Porque si tú hubieses estado vulnerable y débil cuando pasó lo de Miraida, tú no lo hubieses podido soportar. Y ahora cumples un año más. Ahora cumplo un año más. El lunes. El lunes. Ah, ¿verdad? Sí, es que como me fui tan esotérico, tan filosófico, que estaba pensando en mi año después de tu renacer. De mi renacer. Sí, pero lo voy a celebrar como eso. Cumplo el lunes. Te estoy hablando del cronológico. Lo voy a cumplir como un año extraordinario que he tenido.
un año fabuloso, un año de enseñanzas, de aprendizaje, de madurez, de apertura, de agradecimiento, de eso, de apertura y agradecimiento, porque yo tengo que dar gracias por todas las bendiciones. O sea, esto ha sido un año de bendiciones. Y siguen, y ahora están llegando mejor. Muy bien, me alegro mucho. Y ahora llegan así, sin pedirla. Muy bien. Quizás es parte un poco de la actitud, ¿verdad? Que asumiste luego de sanar. Sí, todas porque esas cosas. eso tiene mucho que ver, porque cuando yo estaba bien abajo, eso es como una nube negra que está todo deprimido y no quiere hablar con nadie, y la gente no se quiere acercar porque muchacho, y después cuando tú sales de momento y empiezas a brillar y empiezas a tener esta energía y empiezas a contagiarla, todo el mundo te dice, wow, mano, pero qué energía contagiosa. Atraes, entonces atraes. Esa es la ley de atracción, exactamente. Y tú tienes que pensar en eso. De hecho, anoche estaba haciendo una meditación que era sobre la ley de atracción. Yo ahora todas las noches hago una meditación antes de acostarme. Y durante los días, por la mañana, mi caminar es muy rápido, pero eso es una práctica que me está ayudando muchísimo. La meditación, muchísimo. Aparte que estoy también tratando de modificar mis hábitos alimentarios, ¿verdad? Y empezar a comer. Yo siempre comía bien, pero obviamente pues comía de todo, ¿verdad? Pero estoy tratando de ir por una vía mucho más saludable. Y he visto la diferencia. Es impresionante, ¿sabes? Yo tengo más energía, me siento... Es como si uno se sintiera alegre todo el tiempo. Está brutal. Te liberaste todas las endorfinas. Todas... Sí, y todas las toxinas que uno come en cosas que... ¿Verdad? No sé si algún día me daré un gustito de comer un buen pedazo de carne, pero... Braulio, feliz cumpleaños. Y gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Gracias, Denise. Es un placer siempre conversar contigo. Te quiero mucho. Puerto Rico entero te quiere mucho. Gracias. Y decir Braulio Castillo es como... Es más, estoy loca por avisarle ya a nuestra gente que nuestra próxima entrevista es contigo, pues se van a emocionar muchísimo. Gracias. Qué bella eres. Gracias. Eres más linda por dentro todavía. Gracias. Te quiero. Felicidades.